Hola, en este video voy a hablar brevemente sobre el futuro del canal y también voy a reaccionar a el discurso de Javier de la Puerta en la final de SMU 2017. El futuro del canal. Estoy bastante ajetreado con la universidad, egreso en un par de semanas y luego de eso tengo que prepararme para mi examen de licenciatura, con lo cual no tengo mucho tiempo para dedicarle a este proyecto como me gustaría. Sin embargo, es algo que me divierte y que creo que puede aportar cierto valor al circuito. Les voy a intentar seguir haciéndolo en la medida de lo posible y me voy a enfocar en aquellas cosas que son de fácil producción, como este video, que la verdad lo voy a grabar una sola vez, sin importar cómo salga. Quiero que sea una reacción honesta también al discurso de Javier, que obviamente lo he visto muchísimas veces, pero no lo veo hace muchísimo tiempo. Y no sé si alguna vez me he detenido a verlo con el nivel de detalle con el que voy a intentar hacerlo ahora. Entonces voy a ir reaccionando al discurso. Este video no está preparado, no tengo un guión. Si soy muy honesto, sencillamente se me ocurrió que quería hacer un video. Pensé en un discurso muy bueno y pensé primero en este, así que lo voy a hacer de este y ya está. No hay mucho más al respecto. Entonces voy a abrirlo y vamos a reaccionar. Bueno, este discurso obviamente es archiconocido. Habrá gente viendo este video que tal vez no lo haya visto o no lo conozca. Entonces aquí está la moción. El infoslide es: Donald Trump y Nicolás Maduro han sido, em, dice envesados, pero me imagino que es envenenados. Tienes el antídoto para salvar a uno de los dos. Emoción, esta casa salvaría a Nicolás Maduro. Esta moción fue la final de ese 2017, entonces esto es en julio, más o menos del año 2017, para que tengan el contexto de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Obviamente, debatir esta moción tal vez hoy día tendría unos matices distintos a los que hubiera tenido aquí, em, pero bueno, vamos a reaccionar a este discurso que creo que es brillante. Miembros del jurado, esta casa cree absolutamente en la igualdad entre razas y en todas las igualdades posibles entre hombres. Es por esto que este debate no va a ir sobre los principios de a quién matar o no, sino cuál será más útil para la humanidad que vive y cuál será menos útil que viva. Un breve afirmación de modelo, lo que vamos a hacer para que Ya, quiero detenerme de inmediato en lo primero que hace Javier. Empieza con esta frase, un muy buen gancho, yo creo, que hace que el discurso sea atractivo desde el principio. Y luego dice, es por eso que el debate no va sobre los principios respecto de matar a uno o a otro, sino que el debate va sobre cuál va a ser más útil para la humanidad que viva y cuál va a ser menos útil para la humanidad que viva. Esta es una constante en Antonio y Javier, que para mí era una de sus principales fortalezas como equipo, su gran capacidad de tomar control de los debates, principalmente en primer gobierno. En todas las cámaras creo que eran muy buenos tomando el control. Pasa que es, yo creo, un poco más difícil para el grueso de equipos tomar este nivel de control desde primer gobierno. Y ellos, sin embargo, son muy buenos excluyendo cosas de los debates y teniendo buenas justificaciones para hacerlo. Son muy buenos dirigiendo al resto a debatir sobre un terreno determinado, que obviamente es el terreno en el cual su caso es más fuerte. Entonces, todos los equipos empiezan cuesta arriba cuando enfrentan a Antonio y Javier por la manera en que ellos encuadran de manera inteligente los debates. Es exactamente lo mismo, por ejemplo, en la final del round robin del 2020, ¿no? Em, un equipo definitivamente muy bueno tomando el control de los debates. Vamos a seguir. debate sea claro es que el antídoto se lo daremos de forma secreta, de modo que nadie sabrá que hemos sido nosotros. Un día de repente aparecerá muerto Donald Trump y no Nicolás Maduro, y por lo tanto simplemente nadie sabrá que hemos sido nosotros, para que el debate sea claro que vamos a hablar sobre estos dos personajes. Toda la línea del primer gobierno se va a basar en que, en primer lugar, el daño que Donald Trump crearía es muy grande, muy superior al que podría crear Nicolás Maduro, y en segundo lugar, que Nicolás Maduro muera ahora mismo no es algo bueno en absoluto, y por eso deberíamos hablar. El primer punto tiene 4 puntos de análisis diferentes. ¿Por qué Donald Trump va a vivir viviendo darle mucho año? Primer punto, por la estimación inherente a esta persona. Hay que entender una cosa que tiene que venir de todo el debate. Cuando muera Donald Trump en Estados Unidos, automáticamente le sucedería Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. Dos cosas brillantes que están haciendo en esta parte. Lo primero que podría pasar desapercibido es la manera en que ellos presentan este primer punto sobre todos los daños que puede hacer Trump. Ellos dicen, Donald Trump puede hacer una cantidad inmensa de daño.
Y para mí el inmensa que está puesto allí es súper importante que lo haga, porque obviamente en el contexto de esta moción ambos equipos van a argumentar que el personaje que ellos van a intentar no salvar, em, o el que van a dejar que muera en otras palabras, es el más dañino y obviamente se puede argumentar que ambos son dañinos hasta cierto grado, ¿verdad? Entonces, si el argumento fuera vamos a probar que Trump genera daños y ese fuera la etiqueta del argumento, la fuerza del argumento no sería mucha y además sería altamente probable que el argumento fuera simétrico. Pero por cómo está presentado vamos a demostrar que es increíblemente dañino. Es una manera, yo creo, de añadir delta. Y la segunda cosa que se empieza a ver ya desde el primer mecanismo que entrega Javier es que son muy buenos eligiendo mecanismos que son exclusivos al actor que a ellos les toca dejar morir en este debate. Nuevamente, sería muy tentador recurrir a mecanismos que, bien siendo ciertos, son simétricos, porque son también ciertos para la otra persona, la que defiende el otro equipo, y sin embargo a mí me da la impresión que ellos son muy conscientes de las cosas que son exclusivas y por lo tanto esas son las que centralizan, las que se enfocan más cuando arman los casos. Lo mismo, esto se replica súper bien en casi todos los debates de Antonio y Javier, pero el Round Robin 2020, la final, yo también creo que es un ejercicio hermoso de exclusividad. Por el mecanismo que tiene Estados Unidos en este tipo de sucesiones. Lo primero que pasaría es que las increíbles discriminaciones que se están sufriendo musulmanes y latinos bajarían un poco. Es decir, no quiero decir que el Partido Republicano sea un partido inclusivo, pero Mike Pence, que es un miembro del partido de toda la vida, que es un miembro muy respetado dentro del partido, es una persona racista. Donald Trump es una persona abiertamente racista, que muchas veces ha dicho en público que odia a los latinos, que quiere ir contra ellos y que no le caen bien y que en general quiere discriminarlos y no a los musulmanes en muchos sentidos. El hecho de que Donald Trump tenga un objetivo más racista, que es intrínseco a su personaje, que es su desaparición, probablemente lleve un trato mejor. Y esto es un impacto muy grande para toda Latinoamérica, sobre todo, pero también para los países musulmanes, que verán cómo son menos intervenciones, más posibles entradas a Estados Unidos, menos sanciones comerciales como las que, por ejemplo, se pretenden imponer contra México o contra Irán. Deja de continuar. Ya, aquí de nuevo creo que hace otra cosa brillante, súper sofisticada en mi opinión, que es no solamente explicar este problema del racismo inherente a Trump, sino que decir qué es lo que ocurre una vez que no se le da el antídoto. Cuando lo dejamos morir, lo que ocurre es que sucede Mike Pence y estos problemas se alivian. Ya miren, yo no estoy seguro si eso es tan así, o sea, no estoy completamente seguro de si esa parte del argumento en específico es tan cierta. Tampoco estoy diciendo que no, sencillamente soy ignorante respecto de eso. Lo quiero evaluar desde una perspectiva de meta, lo que están haciendo acá. Lo que está haciendo aquí es, yo creo que cerrar la puerta a una posible refutación que es, ya está bien, Donald Trump es efectivamente muy racista, pero en tu lado ese problema no se alivia porque el Partido Republicano, si sigue en el poder durante los próximos 3 años de mandato, de 2017 a 2020, probablemente reemplaza a Trump con alguien que es similarmente racista y por lo tanto es lo mismo. O sea, no hay ahí una victoria utilitarista del primer gobierno de reducir el racismo. Y yo creo que previendo muy bien eso, hacen este truco de, bueno, quien le sucede inmediatamente es Mike Pence, estos problemas de manera casi inmediata em, se reducen, se morigeran un poco. Eso de lograr encontrar beneficios inmediatos, de demostrar que la moción genera un cambio que es casi inmediato, yo creo que es súper bueno porque lo que permite hacer es tener argumentos que uno probablemente puede ponderar como ganadores en un debate, sin tener que analizar algo de manera tan profunda. O sea, el umbral que tiene que superar Alta de Gobierno para probar ese impacto en concreto no es tan alto, entonces no es tan difícil de probar ese argumento. He escuchado em, un concepto en inglés en el último tiempo para referirse a esto, que es hablar como de el low hanging fruit impact o el low hanging impact, que es en el fondo un impacto que es eso, es una fruta dentro del árbol de impactos que está muy accesible y que por lo tanto es fácil agarrar. Eso se puede criticar y normalmente hay equipos que en el mundo anglo hacen extensiones y abiertamente dicen, a diferencia del primer gobierno, no vamos a ir por el low hanging fruit, sino que vamos a hacer un argumento más ambicioso.
Sin embargo, a mí me parece una súper buena estrategia el tener argumentos de fácil acceso, es un beneficio inmediato. Vamos a, de todas maneras, probar lo que viene después, pero ya con esto nos alcanza para ganarle a la oposición. Alguien que creo que es extraordinario haciendo eso es Juan Fernández y Zarza. Juan yo creo que es muy bueno detectando cuáles son esas causalidades que están más próximas a la moción, probándolas y accediendo a impactos muy rápido en la ronda. Entonces, es una manera de ir poniendo banderas en el debate que te hacen ganar, ir tomando control de la zona peligrosa del debate muy pronto en tu discurso y me parece una muy buena idea. El segundo punto de impacto es igualmente sobre el cambio climático y las actitudes de Trump. ¿Qué ocurre? Nuevamente tenemos que ver la diferencia que tiene Donald Trump con Mike Pence. Mientras Donald Trump es una persona tremendamente populista y que ha intentado instigar a las masas diciendo que el cambio climático no existe y que no solamente no existe, sino que se lo inventan los chinos para hacer daño a la economía de Estados Unidos, Mike Pence ha sido una persona tremendamente razonable en este. El delivery de Javier siempre me ha gustado mucho. Em, es súper directo, súper claro, obviamente. Las juega muy directas y a veces me da risa. No creo que esté activamente intentando ser gracioso, pero, por ejemplo, esto que dice, Donald Trump dice que se lo inventan los chinos. Esa manera que lo frasea tan directa me gusta mucho. Nunca he ocultado mi fanatismo por Javier. Me parece, obviamente, un súper buen debatiente. He dicho más de una ocasión que creo que es el mejor en la historia. Este tema, que ha estado siendo miembro del Partido Republicano cuando se han aprobado legislaciones contra el cambio climático y que sin duda alguna no saldría del Acuerdo de París como pretende hacer Donald Trump, como de hecho ha hecho, aunque está en negociaciones de cómo lo va a hacer. Por lo tanto, un impacto nuevamente muy fuerte para el mundo que es el cambio climático y como la primera potencia del mundo, el país más contaminante del mundo, no se salga del Tratado de Reducción de Emisiones que causa un daño brutal a todas las personas del mundo. Tercer punto de análisis dentro del primer argumento, el ataque a la democracia que supone la misma persona de Donald Trump. Esto es importante. No estamos diciendo evidentemente que Nicolás Maduro sea un demócrata, ni mucho menos, pero la cuestión es que mientras Venezuela lleva tiempo estando en una. De nuevo, se ve muy claramente, de nuevo se ve muy claramente cómo inicia este argumento o este mecanismo diciendo, ojo, no estamos diciendo que Maduro sea un bastión de la democracia, mucho menos. Entonces, muy bueno reconociendo las partes del argumento que podrían ser simétricas y comienza a construir a partir de ese área del argumento que es exclusivo. Una situación muy deteriorada de la democracia, Estados Unidos es la ley mundial de la democracia. Eso quiere decir que el daño potencial de un antidemócrata en Estados Unidos es mucho más grande. Las conspiraciones con el FBI, las conspiraciones con Rusia, el correo de Hillary Clinton con las últimas noticias de Donald Trump intentando otorgarse a sí mismo plenos poderes para indultar a gente, son muy peligrosas y están en una línea populista de Estados Unidos que nunca había existido antes. Un presidente que se está saltando funciones suyas, un presidente que destituye a los poderes de justicia para que no lo investiguen a él mismo y que es un nepotista que nombra a sus amigos para los cargos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos desgastando la democracia del líder mundial de la democracia mundial, es decir, de que es un ejemplo para todos y de que intenta liderar libertades al mundo. El hecho de que Estados Unidos como líder de libertades pierda peso en el mundo y pierda democracia es mucho más grave que lo que puede ocurrir por Maduro, que ya de por sí está muy deteriorada la democracia. Y cuarto punto de análisis dentro de Nicolás Maduro por las tremendas crisis militares que puede provocar, y esto es importante. Es una persona que, a diferencia nuevamente de Mike Pence, es una persona totalmente irracional, conocida por escribir en Twitter todo lo primero que se le ocurre y por ser una persona que se deja llevar por sus pasiones, incluso se deja llevar por las noticias que ve en la televisión. Los conflictos que ha tenido con Corea del Norte y China son muy testimoniales de esto. Ha dicho que China no tiene por qué ser reconocida y que Taiwán puede existir, lo cual después rectificó más adelante, pero provocó una crisis comercial gravísima que estuvo a punto de acabar en una crisis aún mayor. Y con Corea del Norte lo mismo, los continuos insultos en Twitter, las continuas provocaciones de una persona que no está pensando lo que hace, sino que actúa sin mal, son muy peligrosos. Mike Pence es una persona, como digo, miembro del Partido Republicano, conservador de toda la vida, nunca. Muy abrumador enfrentar este caso, la verdad. O sea, siempre que escucho a Antonio y Javier, se siente como que te tiran todo encima y que es una cosa tras otra y que en el fondo se siente como muy difícil de ganar, se siente casi inganable. Es como que hay una barrera tras otra barrera tras otra barrera y se hace tan difícil de vencer por lo mismo. Y por eso eran tan buenos en alta de gobierno. O sea, no es casualidad que hayan ganado eh, probablemente los dos torneos más difíciles de ganar en español, el Semude y Round Robin, en primer gobierno. Eso yo creo que es un logro que no se va a volver a repetir, particularmente porque la gente es cada vez peor siendo alta de gobierno y porque hay una barrera como psicológica hacia el primer gobierno y ellos lo tenían agarrado con mucho control. Yo creo que es demostrativo de un equipo con mucho dominio por sobre el resto y con mucha diferencia por sobre el resto,
el poder dominar así un debate desde alto gobierno. Ellos lo hacían siempre, la verdad. Pues si es una persona racional, tampoco decimos que sea un hombre perfecto, pero no que vaya a cabo crisis militares tan importantes. El impacto de este argumento es que el riesgo de que Estados Unidos entre en guerras, como por ejemplo el otro día, atacó Siria de la noche a la mañana sin avisar a nadie, porque de repente se levantó y apetecía. Es decir, muy peligroso para algunos. De su argumento infiero que me parece mal que la gente piense o actúe como piensa tal. ¿Qué pasa que si no es verdad? Por eso he dejado fuera los principios en un primer momento. Yo estoy de acuerdo en que esa persona tiene. Demasiado inteligente, Javier, demasiado inteligente. O sea, acá me parece que no es Gonzalo, es Álvaro Ortega, me parece, hace este punto de información, em, que tiene un poco de malicia, tiene un poco de truco, ¿no? Porque ahí dice, de su argumento infiero que le parece mal que la gente actúe como piensa Donald Trump o que la gente piense como Donald Trump. ¿Qué te parece si la gente empieza a pensar como Maduro? Em, y él dice, no, no, espera, no, el argumento no significa eso, ese no es el punto del argumento. Y muy rápido vuelve a utilizar el framing del principio con el que abre el discurso como un escudo para blindarse de esa respuesta, em, y vuelve al caso. Yo creo que en cierto sentido que Javier elude la pregunta, yo no sé si está respondiendo al fondo de lo que dice Baja de Opo, em, pero obviamente, independientemente de lo efectivo o no efectivo de la respuesta, es muy perspicaz el cómo detecta que esa es una pregunta que le conviene eludir, y la forma en que lo hace es muy elegante, yo creo también. Derecho a ser presidente, pero si yo tengo que analizar, teniendo en cuenta que los dos son personas que viven, que tienen los mismos principios, los mismos derechos a la vida, lo que tenemos que analizar es el impacto en el mundo que tiene cada uno de los dos para ver quién gana este debate y es lo que estamos haciendo. Segundo punto, segundo argumento, ¿por qué sería malo que Maduro muriera ahora mismo? Y luego tenemos que analizar qué pasaría si muere Maduro. Primero, que pasaría, y esto es importante, no es que de repente llegue a la democracia. A diferencia de Estados Unidos, en Venezuela no hay un mecanismo claro para sustituir al gobierno. Pero ¿cuál es el funcionamiento de Venezuela? Es un régimen que viene por el apoyo militar, que el golpe de Estado que lleva a cabo Chávez en su día fue por parte del ejército como por el militar que era. Y la base de Maduro, la base del régimen chavista es el ejército. Esto quiere decir que lo más probable es que si muere Maduro, un general del ejército de los más prestigiosos del régimen chavista le sustituyera. ¿Por qué esto es malo? En primer lugar, porque había una turbulenta sustitución. Estamos en una situación en Venezuela muy delicada, con las protestas en la calle todo el día y en la cual la violencia está a flor de piel. El hecho de que haya una crisis presidencial, que llegue un general, probablemente era la más dura porque Ya, súper bueno esto también, esto es otra cosa, bueno, a veces no sé si se escucha, luego voy a chequear el audio, pero por si acaso repito. Súper bueno esto también, brillante. O sea, lo que hace acá Javier es empezar a disputar o a construir un caso negativo para el otro lado, explicando por qué la muerte de Maduro, en lugar de ser algo bueno para Venezuela, podría ser, al menos en este momento de la historia, contraproducente. Y eso es brillante porque tal vez una primera lectura de la moción podría llevar a pensar que este debate va esencialmente sobre o quién merece más morirse, que ya lo deja fuera con el framing del principio, o sobre las consecuencias positivas de la muerte de uno o de la muerte de otro, con lo cual se podría pensar o podría ocurrir que en muchas salas en las cuales se debatiera esta moción, el presupuesto de ambos lados es que la muerte de ambos estos tipos lo que implica es casi de manera inmediata que cesen los daños que ellos causaron en vida o que causaban en vida. Em, entonces aquí Antonio y Javier le ponen un obstáculo a eso, a ese caso de primera OPO o de baja de OPO y dicen, no, pues es que en realidad si muere Nicolás Maduro, esto podría exacerbar la violencia en Venezuela, podría ser peor, generar más disputas, vacíos de poder, etcétera. Entonces, es lo que decía antes, es una barrera tras otra, tras otra, tras otra, y se hace extremadamente difícil de enfrentar un caso así. cuando el ejército está reaccionando con más fuerza y como se siente más atacado, es muy probable que hubiera una turbulenta cambio de poder con violencia en las calles por parte de los generales que quieren llegar al poder y que finalmente no llevaría a un demócrata, sino a alguien dentro del ejército que tomara el poder. Y segundo punto de análisis, que después para todo el tercero, pero segundo punto de análisis, es la probabilidad de que esto se enfoque más violencia en una guerra civil. Debemos entender que de repente va a aparecer el cadáver de Maduro, o sea, en mi punto de posición aparecería el cadáver de Maduro de repente en la calle, en medio de las protestas más importantes que hay. La probabilidad, lo plausible es que todo el mundo piensa que ha sido envenenado por la oposición. Y no solo esto, sino que a la llegada de esta. Es un truquillo muy bueno, es un truquillo muy bueno. Lo más probable es que todos piensen que ha sido envenenado por la oposición. De nuevo, mete otro obstáculo más. Se siente que para que pueda despegar el caso que va a sacar Oppo, van a tener que romper un montón de barreras de Javier primero. Muy, muy doloroso de enfrentar este caso.
general por la red de la basura, lo que provocaría es una mayor represión y una probable, no sé si la civil, pero luego más turbulencia y más problemas. Y se escucha a alguien en el público que dice, pues están reventando, están reventando. Y sí, sí, sí. En todo el país, que se vería la confrontación entre el régimen zarista y el régimen de los opositores que ahora mismo están intentando llegar al poder. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de forma global y holística en este debate? Mientras que Donald Trump puede causar un daño tremendo a la humanidad, ya que maneja el país más poderoso del mundo y está intentando llevarlo por el mal camino, Maduro maneja un país en el cual está a punto de perder el poder y que tiene una capacidad de impacto para el mundo muchísimo menor. El hecho de que Donald Trump, con sus políticas discriminatorias, muera sería mucho mejor para el mundo que hiciera Maduro por los impactos y las comparativas del mundo, primer gobierno que ha Nada, un genio. Y cierra con un resumen del caso muy limpio, muy simple. Por si alguien se perdió y no le prestó atención, escuchar esos últimos 20 segundos del discurso, ya te están diciendo todo sobre cómo quiere ganar al este gobierno. Es, es brillante, o sea, el tipo es brillante, no hay nada que decir. Es definitivamente uno de los mejores. Em, y miren, cierro con esto el video. Miren esto. Comentario mío aquí mismo. Dice, hace 8 meses, es muy difícil pensar que alguna vez haya un discurso mejor en una final de Semude que el primer ministro de Javier. Qué elegancia, qué claridad, qué maestría. Javier, eres el mejor de la historia. Eh, un, un poco trolo el mensaje, pero es verdad. Ya pues, espero que este video haya sido entretenido, que si ya habían visto el discurso, el verlo con mis comentarios encima le mejore un poco la experiencia audiovisual, aunque poco hay que agregar a un discurso tan bueno como este. Y que si no lo habían visto, que lo vayan a ver y saquen sus propias conclusiones del discurso. Definitivamente brillante.